Bien, buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, a los que están aquí de forma presencial y también a los que se conectan al otro lado de la pantalla. Hoy noche de lunes, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Estamos terminando este tiempo pascual. El domingo será la fiesta de Pentecostés, así que bueno, termina este tiempo de fiesta, comienza el tiempo ordinario, pero mientras tanto, sigamos en este espíritu de fiesta. Para dar inicio vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Bien, espero que esta canción les haya ayudado a entrar en este ambiente de oración. Espero que hayan tenido un buen lunes. En mi caso fue bastante agitado. Hasta recién estuve configurando aquí para la transmisión. Y bueno, pero el Señor permite en nuestras vidas lo que permite para que nosotros podamos dar testimonio de cómo podemos atravesar un día difícil con alegría. Así que bueno, espero que el de ustedes haya estado mejor que el mío, pero si no, espero que esté mejorando pronto y que esta catequesis pueda ser de bendición para ustedes. Les saludo a los que se siguen uniendo de forma presencial, también al otro lado de la pantalla. Siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. También para ustedes que están del otro lado de la pantalla, los que se conectan a Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Cuba y por supuesto de todo lo largo y lo ancho de nuestro país. También a la gente que se conecta desde Alemania, desde Inglaterra y desde Canadá. Y a todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras, siéntanse bienvenidos. Esta noche vamos a ver un tema que se denomina Ustedes no son del mundo. Y vamos a ver cómo el Señor nos enseña esto esta noche. Así como yo estoy de este lado haciendo este esfuerzo de evangelización, ustedes también pueden hacer su esfuerzo compartiendo esta transmisión. Si recibieron el enlace por WhatsApp, pueden reenviar a sus grupos o a algunas personas. Si ya lo están viendo desde el Facebook, a través de la página de la Coordinación Nacional de Laicos, pueden darle me gusta, pueden darle compartir y también etiquetar a las personas en los comentarios. De esa forma ustedes están también evangelizando. Bueno. Vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa con la oración inicial. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy noche de lunes nos reunimos nuevamente en tu nombre, y yo, Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo, y pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de corazón ardiente y de ojos abiertos. Para eso, Jesús, te pido que yo decrezca y que tú crezcas en mí. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. Frutos de amor que permanezcan en los corazones que los reciben. En este momento, Señor, deposito en tus manos
cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros tiene en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir, te lo entregamos. También, Señor, en este momento depositamos en tus manos aquella situación que nos roba la paz, aquella situación que aprieta nuestro corazón y nos angustia. En este momento, Señor, la soltamos. La soltamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestras familias, nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hace rato les pedí un favor, que puedan hacer su trabajo de evangelización, que puedan difundir esta transmisión, y ahora quiero pedirles un favor más. Quiero pedirles que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a ir directo al Evangelio nuevamente. En nuestra lectura de hoy vamos a ver el capítulo número 15 de San Juan, en los versículos del 17 al 27. En la catequesis anterior habíamos visto esta primera parte del capítulo 15, en donde veíamos que Jesús es la vid verdadera, fruto de la alegría perfecta. ¿Y en qué medida nosotros podíamos experimentar esta alegría perfecta? En la medida en la que estábamos unidos a Él. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande, está en la página 271, el inicio. Y lo que veremos hoy está en la página 272. Entonces veíamos de que Jesús es la vid y que esa vid es el árbol del cual salen las uvas, de la uva se hace el vino y el vino para los judíos representa la alegría. Entonces él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la alegría verdadera. Y en la medida en la que permanezcan unidos a mí, yo les regalo esa alegría.
Y habíamos dicho que las principales formas de permanecer unido a Él es a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la adoración, también a través de su palabra y a través de la comunidad que se reúne en torno a Él. Esto ya después de la última cena, donde Judas ya se había retirado, entonces es el contexto en el que estamos. Y nos había dado un mandamiento, decía Él, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, este mandamiento, ¿qué tenía de nuevo? No el amor en sí, sino la forma en la que Él ama. Y esa forma es entregando la vida, renunciando a sí mismo. Y Él nos pide a nosotros que podamos amar con ese amor. Y cerrábamos la catequesis anterior diciendo lo que el Señor nos compartía. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Bien. Juan 15, del 17 al 27. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerían la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado, pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Empieza repitiendo. Ese mandamiento que nos dejó, hoy nos vuelve a repetir. Ámense los unos a los otros. Cuando Jesús repite algo, es porque es realmente importante. Entonces aquí nos damos cuenta de que Él dice, esto es lo que les mando. Esto no es una recomendación, esto no es una sugerencia, no es un pedido ni siquiera. Esto es una orden. Este es un mandato directo de Dios que nos dice, ámense. Ese es su mandato. ¿Y por qué nos dice, por qué nos manda esto y no nos da una sugerencia? Porque Él en su infinito amor y en su infinita sabiduría sabe que el amor es el único camino a la felicidad y a la realización plena. Entonces por eso Él nos manda, para que nosotros podamos dimensionar la importancia que tiene el amor para nuestra felicidad y para nuestra realización. Es por eso que nos manda amarnos, y nos manda amarnos con un amor perfecto, con un amor que humanamente siempre nos va a costar y que nunca vamos a alcanzar porque nuestras fuerzas tienden hacia el otro lado. Y dijimos que la única forma de cumplir este mandato de amar como Él ama es que Él ame en nosotros, de que Él ame en nosotros. Entonces cuando Él ama a través nuestro, entonces sí podemos amar con el amor perfecto de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla.
No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Bien, es un amor realmente impresionante. Solamente escucharlo emociona. Y cuando nosotros experimentamos este amor de Dios, que a pesar de nuestras dificultades, de nuestro pecado, siempre nos ama y vuelve a esperarnos en la puerta de su casa, nos lleva a querer amar de esa misma forma, a querer darle una respuesta de amor. Y solamente podemos darle esa respuesta cuando permanecemos unidos a Él. Y de esa forma, Él nos va transformando, Él nos va santificando. Hasta que después podemos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Habíamos dicho de que esta transformación, esta cristificación, le llama el padre Larrañaga, se da a través de esa permanencia en Él, y es una renovación interior, ¿sí? Que va transformando nuestra mente, que va transformando nuestro corazón, y eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Si nosotros hoy, siglo XXI, 2000 años después, leemos esto que nos dice San Pablo, ¿hacia dónde nos lleva la corriente del mundo? La corriente del mundo nos lleva a un egoísmo tal que ni siquiera queremos tener hijos con tal de seguir disfrutando nuestra propia vida. Y nos lleva a una impaciencia tal que todo tiene que ser inmediato. Entonces yo entro a través de mi celular, hago un pedido de delivery, si tarda mucho luego ya, no sé, nefasto, y que nadie luego me mire fuerte, porque entonces ahí nos damos cuenta de cómo es la corriente del mundo. También a que todo tiene que ser inmediato, y no solo con las cosas, sino también con las personas. Cuando yo me relaciono con alguien, inmediatamente ya tiene que ser, no sé, o mi mejor amigo o directamente que no me hable. O bien tiene que ser ya actuar como si fuera mi esposa y nos estamos conociendo. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo los tiempos se dan vuelta en el mundo. Y hoy en día vemos la consecuencia de esta corriente del mundo. Vemos cuánta violencia hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los niños, hacia los ancianos. Y es parte de la corriente del mundo. Entonces, a nosotros nos toca darnos cuenta de cuál es la corriente y elegir si realmente queremos seguir, queremos dejarnos llevar por una corriente que en lugar de santificarnos nos animaliza y nos volvemos cada vez más animales, así como los monos. Los monos juegan, los monos juntan comida, los monos comen, los monos tienen relaciones, pero los monos no aman. Y ahí nos damos cuenta de cómo esta corriente nos animaliza en lugar de divinizarnos. Por eso nos dice aquí, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Todo lo que nosotros vemos, series, películas, redes sociales, todo lo que nosotros escuchamos, canciones, podcasts, todo lo que nosotros recibimos y percibimos por los sentidos es una corriente que nos empuja. Por eso es importante ver qué compuerta nosotros decidimos abrir. La puerta que es del agua limpia, que nos lleva hacia Dios, o la compuerta del agua sucia, que nos animaliza. Y dice en Efesios 4:22, se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban. ¿Cuáles son las pasiones? Las pasiones son esos deseos internos que están dentro del hombre
que de por sí son buenos, porque fue Dios el que puso esas pasiones en nuestro corazón. Sin embargo, cuando nosotros nos dejamos llevar por esas pasiones, ahí entonces nos alejamos de Dios. En cambio, en la medida en la que nosotros controlamos esas pasiones, eso nos lleva a la santidad. Por ejemplo, el deseo de descansar. ¿Es algo bueno? Sí, claro que es algo bueno, porque nuestro cuerpo necesita descansar, nuestro cerebro necesita descansar, y si es por nosotros, vamos a estar todo el día viendo series o haciendo alguna cosa que nos guste, leyendo, escuchando libros, música, etc. Entonces el deseo de descansar es bueno, es una pasión esa. Sin embargo, cuando esa pasión, aquí nos dice, nos arrastra, nos destruye. ¿Por qué? Porque en lugar de querer descansar lo necesario, yo quiero dormir más y me paso durmiendo. Y entonces en lugar de construir el reino, en lugar de poder servir, en lugar de poder amar, yo estoy descontrolado por la pasión del descanso. Y eso es la pereza. La pereza es esa pasión que nos arrastra hacia ahí. Tenemos después también otra pasión que es el enojo. Y hay gente que tal vez se pueda escandalizar. ¿Cómo enojarse? ¿Va a estar bien? Sí. Aquí la palabra de Dios misma nos dice en la carta a los Efesios, enójense pero sin pecar. ¿Y cómo eso es? Porque el enojo es lo que yo siento o lo que una persona siente cuando percibe que se está haciendo algo que está mal. Entonces eso te enoja, te molesta y eso te lleva a querer actuar para cambiar eso que nosotros percibimos que está mal. Sin embargo, cuando ese enojo no me lleva a mí a acercarme a la persona, a hacer una corrección fraterna, a hablarle primero a ella antes de destruir su imagen en las redes sociales, entonces, ¿qué pasa? Eso se convierte en ira y siempre es más fácil dar un clic o tocar la pantalla que acercarnos a la persona. Entonces, si ese enojo me lleva a mí a acercarme a esa persona y decirle, mira, esto que está haciendo me parece que no está bien, y le damos un criterio que viene de Dios. Entonces a lo mejor esa persona tiene la oportunidad de cambiar, tiene la oportunidad de mejorar. Sin embargo, si nosotros ese enojo dejamos que nos arrastre, se convierte en ira. Y la palabra de Dios misma nos dice, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros queremos buscar esa justicia, pero si lo hacemos con ira, descontrolado, terminamos peleándonos con esa persona. Y esa persona no solamente no cambia, sino que ahora también está enojada con nosotros. Y ahí nos damos cuenta cómo esa pasión, si nos arrastra, nos va destruyendo. Y bueno, así también ocurre con todas las pasiones. ¿El deseo sexual es algo bueno? Sí. Dios puso en el corazón del hombre ese deseo, para que nosotros queramos perpetuar la especie y también para que nosotros queramos hacernos uno y unirnos más en intimidad dentro del matrimonio. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que esa pasión nos arrastre, se convierte en lujuria, un deseo desenfrenado, en donde nosotros terminamos hiriendo nuestra propia alma y el alma de la otra persona. Inclusive un tercero o una tercera que puede llegar a pagar las consecuencias. Y ahí hay un niño, hay una niña que tiene derecho a tener un papá y una mamá. Es el niño el que tiene ese derecho. Y nosotros muchas veces le privamos a esa persona. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de contener esa pasión. Y ahí nos damos cuenta de cómo puede destruirnos y también puede destruir a otros. Bueno, y así se aplica con todas las pasiones. Con el orgullo se aplica también con el deseo de tener cosas, etc. Y se aplica eso con cada una de las pasiones. Sin embargo, aquí Dios nos llama a una renovación interior, a despojarnos de ese hombre viejo y a renovarse por el Espíritu desde dentro. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa vida espiritual, esa vida interior, esa vida de oración, empezamos a ser cada vez más conscientes de esto que nos dice aquí. Y dice en el 24, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios. No el hombre según lo que los medios masivos de comunicación nos presentan, ni las redes sociales, ni los influencers, sino según Dios. Y dice, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Entonces al final es dejarnos acoger por la corriente que nos santifica. Y eso va puliendo en nosotros las diferentes
las diferentes pasiones. Y bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces esas pasiones nos sirven para construir el reino. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Es un mandamiento, es una orden de amor que podemos cumplirla recibiendo de Él la gracia. Y dice, si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Sepan que antes me odió a mí. Y San Cipriano nos dice, cuán grave es el caso de un cristiano si, como siervo, no está dispuesto a sufrir como su amo sufrió primero. Cuán grave es que no estemos dispuestos a sufrir por nuestros propios pecados, cuando el que no tuvo ningún pecado sufrió por nosotros. El Hijo de Dios sufrió para hacernos hijos de Dios. Y sin embargo nosotros, que somos hijos humanos, ¿no sufriremos para continuar siendo hijos de Dios? Acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Todo lo que nuestro Señor y Dios enseñó, también lo hizo. Para que el discípulo no tenga excusa si aprende, pero luego no pone en práctica lo que ha aprendido. Porque ya el Maestro enseñó y lo hizo. Que ninguno de ustedes, amados, esté tan aterrorizado por el temor de una persecución futura o la venida del anticristo amenazante, que no se encuentren armados para todas las cosas, para la predicación y sus mandamientos. Viene el anticristo, pero por encima de él viene también Cristo. El adversario se enfurece y amenaza, pero hay uno que puede librarnos de sus manos. Ya nos decía el libro de Sirácida, capítulo 2, versículo 1. Si te has decidido a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere que nosotros le sirvamos al Señor. Y entonces nosotros nos preparamos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice San Pablo. Es por eso que es muy importante, porque cuando nosotros nos decidimos a servir al Señor, ahí se va a levantar el demonio, ahí se va a levantar el mundo y se va a levantar la carne. Se van a levantar en equipo para querer tumbarnos de esta decisión. Pero en Cristo nadie puede vencernos. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les elegí de en medio del mundo y por eso el mundo los odia. Dice, no son del mundo, yo les elegí, son míos, dice el Señor. Y porque yo elegí, fruto de una oración con el Padre, yo les elegí a cada uno de ustedes y a mí también. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Y porque así le eligió a los 12. Cuando leemos Marcos 3, capítulos 13 y 14, dice que Jesús subió al monte y al bajar llamó a los que Él quiso. Y así también aquí dice, yo les elegí a ustedes, yo les elegí del mundo, son míos. Y San Pablo dice, Romanos 14, 8, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Entonces ahí nos damos cuenta. ¿Y por qué pertenecemos? Porque Él nos eligió. Y nosotros elegimos, decidimos responderle que sí. Y Él me eligió porque Él me creó. Porque el Padre me creó, porque el Hijo me amó y se entregó por mí, y porque me envió su Espíritu Santo para que viva dentro mío, para que desde el día de mi bautismo yo sea templo de su Espíritu. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que realmente nos ama mucho, y que es un amor personal, es un amor infinitamente personal. A veces sentimos o pensamos que la gente no nos nota. Sin embargo, hay alguien que siempre nos nota. Y es un amor personal porque San Pablo dice en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. No dice, nos amó a todos y se entregó. No, me amó a mí.
y se entregó por mí. Y así también con cada uno de ustedes. Y eso es lo que nos mueve a querer vivir para Él y a querer estar dispuestos a morir para Él. Y así como hace 2000 años le eligió a esos 12, hoy 2000 años después nos elige a nosotros. Así que tenemos que sentirnos honrados para que nosotros podamos estar con Él. Porque para eso le eligió. Antes de cualquier otra misión, para compartir con Él, para ser su amigo. Para eso. Y así también, para eso nos eligió a nosotros y para predicar con palabras y obras. Pero eso después. Primero es necesario estar con el Señor. La primera carta a Timoteo dice en el capítulo 1: el fin de nuestra predicación es al amor que precede. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. A eso apunta nuestra predicación. A un amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y una fe sincera. A eso apunta. Bueno, ámense los unos a los otros. Si el mundo los odia, a mí me odió antes. Yo les elegí del mundo y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son del mundo, no piensan como el mundo, no sienten como el mundo, no actúan como el mundo. Entonces eso no le gusta al mundo. ¿Sí? Eso no le gusta al mundo. Y dice aquí: acuérdense que el servidor no es más que su patrón. ¿Y quién es el servidor que quiso ser más que su patrón? Que quiso creerse, que se creyó más que su patrón. Y bueno, todos sabemos quién, ¿verdad? El demonio, el diablo, Satanás, Lucifer, como quieran llamarle. Él se cree más y siempre sigue siendo una criatura de Dios, un servidor de Dios. Es eso para lo que Él fue creado. Sin embargo, Él tomó una decisión diferente. Él era una sola criatura de Dios, servidor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, Él eligió rebelarse. Él decidió no adorar a Cristo. Y hay esta decisión, en lugar de seguir el camino de humildad de su patrón, que se hizo pequeño por amor, Él decide yo no voy a adorar, y Él elige el camino de la soberbia para siempre. Y hay una teoría que explica por qué se rebeló Satanás, por qué se rebeló Luzbel. Y esta teoría se basa principalmente en el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 23 y 24. El Papa Francisco dijo: ¿y ustedes saben por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo uno de nosotros. Esto no puede tolerarlo. No logra tolerarlo. Tomó nuestra naturaleza humana para luchar con nuestra carne y vencer en nuestra carne al diablo y al mal. Y así como le persiguió a Cristo, vemos que en la Escritura, como a partir de cierto momento nos enteramos nosotros, cuando Él va a empezar su ministerio público, Él es llevado al desierto y ahí el demonio le tienta. Y le tienta durante toda su vida, inclusive hasta el final. Cuando Él está en el momento de la cruz, también le tienta el demonio y le dice: bájate de ahí. Si eres Dios, bájate y muéstranos que eres Dios, y entonces vamos a creer. Y nos damos cuenta de que era el demonio hablando a través de esas personas, diciéndole: no cumplas la voluntad de Dios, no le salves a estas personas, no le salves a toda la humanidad de su pecado. Y así vemos cómo Satanás le tentó y le persiguió a Él, y probablemente desde su nacimiento, así como vemos en el Apocalipsis, que trató de matarle, que trató de hacerle daño, sin embargo nunca logró. Y así, como no puede contra Dios, como no puede contra el Hijo de Dios, viene contra los hijos más débiles de Dios. Y por eso nos toca a nosotros permanecer siempre en nuestro Padre, para así evitar los golpes que Él quiera asestarnos. Y nosotros, como ya dijimos hace rato, no tenemos nada que temer, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31.
San Gregorio Magno nos dice: nadie puede por un solo y mismo acto agradar a Dios y a los enemigos de Dios. No puedo con un mismo acto agradar a Dios y a los enemigos de Dios. Aquel cuya alma está unida a la verdad tendrá que luchar con los enemigos de esa verdad. Y dice entonces: acuérdense, el servidor no es más que su patrón. Nosotros estamos llamados a ser como el Señor y no querer ser más. Otra vez esa pasión de la ambición que se descontrola y se convierte en soberbia. Pero una ambición puede ser buena. Yo puedo aspirar a ser como Cristo. Entonces eso me motiva a mí a seguir mejorando. Pero cuando eso se descontrola, soberbia y perdición. Y dice: si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Acaso ese mundo que solo se enfoca en lo material, solo se enfoca en el poder, solo se enfoca en el placer, solo se enfoca en el dinero, recibió mi enseñanza? No. Y yo que soy Dios, nos dice él. Si no acogieron mi enseñanza, yo que soy Dios, ¿cómo van a acoger la enseñanza de ustedes que son solo hombres, ¿verdad?, que transmiten al Señor? Y yo creo que aquí es oportuno que nosotros podamos analizar si nosotros mismos acogemos la enseñanza del Señor, o si formamos parte de ese mundo que acoge de repente lo que le gusta, pero lo que no le gusta rechaza. Sin embargo, nosotros estamos llamados a acoger la verdad completa, y esa enseñanza es la que nos toca transmitir. Muchas personas me preguntan a mí de repente sobre vidas de santos, sobre libros escritos por los santos, sobre filosofía, política, economía, también sobre desarrollo personal, liderazgo, y todos esos temas son buenos tratarlos, pero yo me doy cuenta que muchas veces, especialmente nosotros los católicos, hacemos mucho énfasis en diferentes cosas prácticas, pero no en la palabra de Dios, que es la fuente que alimenta a todo lo que acabé de decir. Si yo quiero entender bien filosofía, política, economía, es necesario que yo conozca la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es Dios mismo que comparte con nosotros. Y a mí me alegra mucho que ustedes estén aquí, que ustedes estén del otro lado de la pantalla compartiendo conmigo esta palabra de Dios. Sin embargo, es importante que no se queden con esto. No una hora y algo a la semana y el resto de la semana le dejamos descuidada la palabra, sino que es importante que cada día puedan darle unos minutos, unos 10 a 15 minutos a la palabra de Dios. Algo muy fácil es tomar el Evangelio del día. Tomar, por ejemplo, desde la primera lectura hasta el Evangelio y escuchar qué Dios tiene para decirme hoy. Cómo esas palabras se hacen carne en mí hoy. Y entonces ahí yo voy conociéndole más a Dios. Y es esta su enseñanza. ¿Y para qué sirve? Primero, para que nosotros podamos ser mejores y enseñar mejor. ¿Enseñar mejor qué? Todo, para todo nos sirve la palabra de Dios. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, nos dice: ellas, la Sagrada Escritura, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Repito, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios, la mujer de Dios, se hace un experto, se hace una experta y quedan preparados para todo trabajo bueno. Entonces yo quiero ser buen padre, yo quiero ser buen hijo, yo quiero ser buen hermano, yo quiero ser buen político, yo quiero ser una persona en la sociedad, yo quiero ser un buen cristiano. Palabra de Dios todos los días. Y ahí yo voy viendo cómo esta transformación interior se va dando, cómo empiezo a pensar diferente. Todo el mundo, no, hay que escracharle y que sufra y que se pudra. Y no, hay que buscar la forma de que se convierta y viva, porque eso es lo que Dios quiere para esa persona.
No, cadena perpetua, castración química. ¿Y por qué no conversión? ¿Por qué no conversión? Si a Pedro, que era su discípulo, después de 3 años le traicionó, le perdonó. A todo eso que le torturaron en la cruz, le dejaron ahí colgando 3 horas, literalmente casi muriendo de asfixia, él dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí nos damos cuenta de cómo la palabra de Dios nos va transformando. El padre Ernesto dice, todo católico, todo buen cristiano, a lo largo de su vida debería leer por lo menos una vez la Escritura completa. Y el Nuevo Testamento una vez al año. Entonces, ahí nos damos cuenta de que muchas veces eso nos ayuda, ¿sí? Y está bien también todo el resto de las cosas, pero darle prioridad a lo más importante. Y ahí vamos a experimentar. Yo soy testigo de esto porque para estas catequesis que ustedes participan, que dura 1 hora y algo, a mí me toma entre 8 y 12 horas de repente preparar. Y yo me doy cuenta de lo que Dios va obrando en mí a través de su palabra. Por eso que yo les invito a poder continuar, que perseveren en esta su 1 hora y algo, pero que vayan sumando a poco un poco más. Y vayan ustedes entrando al reino. Vayan dándose cuenta y experimentando ustedes esto que también yo experimento. Así que por más de que mucha gente no acepte la enseñanza, a nosotros nos toca seguir aprendiendo y seguir enseñando. Bueno, ámense los unos a otros, a mí me odiaron, le van a odiar. No hay que ser más que el patrón. No acogieron mi enseñanza, tampoco probablemente van a acoger las de ustedes. Y dice el 21, les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. San Agustín dice, por causa de mi nombre. En otras palabras, en ti me van a odiar a mí. En vos me van a odiar a mí. En vos me van a perseguir a mí. No van a guardar tu palabra porque es mi palabra en vos. Porque si la conocieran, obviamente que se esforzarían con todo lo que tienen para dar una respuesta de amor al Padre, como es el caso nuestro. El Padre que todo lo hizo por amor y lo sigue haciendo, por amor y con amor. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, dice. Pero ahora su pecado no tiene disculpa. San Agustín dice, por pecado, aquí no se refiere a todos los pecados, porque aquí dice, si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. No se refiere a todos los pecados, dice San Agustín, sino un cierto gran pecado que incluye a todos y que es el único que impide la remisión de los pecados, o sea, el perdón de los pecados. Es decir, el pecado de la incredulidad. No creyeron que Dios le iba a perdonar. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas le traicionó a Jesús, se arrepintió hasta cierto punto porque tiró las monedas y cuando les tiró le dijeron a nosotros que nos importa, pero no creyó que Jesús era Dios y que le iba a perdonar. Y muchas veces nosotros también pensamos de que Dios no nos perdona. Entonces nos toca creer en Jesús, porque Jesús hizo todo esto. Él nos habla hoy y cada uno sabe lo que el Señor hace en su vida. Y si no saben, una tarde les invito a que hagan silencio y empiecen a recordar su historia, desde lo que tengan memoria hasta hoy. Y dense cuenta, hagan su historia de vida y vean en cada momento en que el Señor estuvo ahí. En cada momento en que fue Él y tuvo que haber sido Él en ese momento. Y es un ejercicio hermoso porque entonces ahí ven lo que el Señor hizo. Y eso despierta en nosotros una motivación perfecta. Y dice, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. Para que haya pecado tiene que haber conciencia. Y ellos ya eran conscientes. Leíamos en el Evangelio que varios creyeron que Jesús era el Hijo, pero no se animaron a que se les expulse de la comunidad, por ejemplo. Entonces, por eso hoy hay gente que prefiere nomás esconder su cruz, esconder su fe, y si se va al shopping o donde sea, prefieren no bendecir los alimentos. ¿Por qué? Porque se van a burlar de mí o lo que sea. O bien por miedo a perder su poder político, su poder económico o su comodidad.
En el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica estas condiciones para que haya pecado. No es que todo es pecado y todo pecado tiene la misma condición. Para eso pueden entrar a mirar el Catecismo en los numerales 1857 al 64. Pero les leo rápidamente. Son 3 condiciones para que el pecado sea mortal. Tiene que ser materia grave, tiene que ser cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Es decir, tiene que ser materia grave, tiene que ser sabiendo y tiene que ser una decisión libre. Materia grave nos dice todo lo que va contra los 10 mandamientos. El pecado mortal requiere plena conciencia. Por eso aquí Jesús le dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Requiere plena conciencia. La ignorancia involuntaria, nos dice el Catecismo, puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Bueno, entonces, cuanto más consciente soy, más grave es mi pecado, ¿sí? Pero entonces uno podría decir, me conviene no saber. Y claro, me conviene no saber. Pero sin embargo, si yo no sé, me pierdo una bendición incomparable con el tamaño del riesgo que yo corro al saber. Y la bendición que me permite a mí y la gracia de no caer en esa tentación. Eso es de lo que me priva al no conocer. Sin embargo, cuanto más conoce, nos dice la Escritura en el Evangelio que el que más sabe va a recibir más azotes, porque sabiendo hizo igual. Entonces, aquí va a ser menor el castigo en el caso de no saber y hasta puede ser excusado. Pero hay cosas que nosotros no podemos negar que sabemos, porque ni siquiera dependen de una fe cristiana, sino de principios morales que están en el corazón del hombre. Y es por eso que hay personas que se pueden salvar y personas que se pueden condenar sin ser cristianos, sin haber conocido a Cristo. Y hay personas que interpretan torcido algunas partes de la Escritura y dicen, no, solamente conociéndole a Cristo. ¿Y qué pasa con todas las personas que no le conocieron? ¿Qué pasa con todos los profetas que vinieron antes que Él? ¿Se condenaron porque? No. ¿Por qué? Y eso nos dice aquí, palabra de Dios, Romanos 2, del 2 al 16. Con esto cerramos esta parte del pecado. Dice, quienes pecaron sin conocer la ley serán eliminados sin que se hable de la ley, y los que pecaron conociendo la ley serán juzgados por la ley. Porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen. Los paganos son todas las personas que no son judías. Hoy en día los paganos serían todas las personas que no son cristianas. Y nos dice, cuando los paganos, es decir, los budistas, los ateos, los agnósticos, los satánicos, cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente lo que manda la ley, están escribiendo ellos mismos esa ley que no tienen. Y así demuestran que las exigencias de la ley están grabadas en sus corazones. Es decir, el principio de no matar, el principio de no hacer daño al otro, son cosas que independientemente de la creencia están grabadas en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y nos dice, serán juzgados por su propia conciencia. Es decir, si yo sabía que eso estaba mal y lo hice igual, entonces yo voy a rendir cuenta por eso. Y si yo sabía que eso estaba bien y yo lo hice, también eso va a sumar a mi favor. Y nos dice, serán juzgados por su propia conciencia y los acusará o los aprobará su propia razón, el día que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo. Entonces ahí entendemos qué es el pecado. Entendemos que es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y si yo no conozco la ley de Dios, entonces pueden excusarse ciertas cosas. Pero llega un punto que hay cosas que ni siquiera el no conocer la ley de Dios me va a eximir, a liberar de esa culpa. Y
¿Conviene no conocer porque entonces el castigo va a ser menor? Sí. ¿Y conviene conocer porque entonces tengo la fuerza para vencer lo que sea que venga? Evidentemente que conviene más, ¿sí? Entonces, elijamos sabiamente, no seamos tontos. Y dice en el 23, si yo no hubiera hecho, el que me odia a mí, odia también al Padre, nuevamente, porque Jesús es enviado al Padre, misma naturaleza al Padre, engendrado por el Padre en la eternidad. Odiarle a Jesús es odiar a Dios. Y nos dice San Agustín nuevamente, San Agustín está de protagonista hoy, ¿cómo podrían los que odiaban la verdad amar al Padre de la verdad? No se puede. ¿Por qué? Porque es la misma verdad la que transmite. Y ahí sí, en el 24, si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás, no serían culpables de pecado, pero las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Nuevamente Agustín aclara aquí las palabras de Jesús. Dice, si yo no hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie hizo jamás. No se refiere al tipo de milagro en sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a los profetas en el Antiguo Testamento, también ya sobraron sanaciones, también ya sobraron resurrecciones incluso. Entonces, no es el tipo de milagros, sino la cantidad de milagros. Y aparte de la cantidad, el tamaño de ellos. Y más allá que la cantidad y el tamaño, que esos milagros fueron obrados por su propio poder. Porque por más de que los otros hayan obrado sanaciones y resurrecciones, así como también después Pedro y otros apóstoles obraron sanaciones y resurrecciones, solamente Él los hizo por su propio poder, en la cantidad y en la magnitud que Él los hizo. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, que ya había resucitado después de 4 días de muerto, etc. Entonces, Jesús hizo lo que nadie jamás había hecho porque Él obró los milagros con su propio poder en mayor cantidad y en mayor magnitud. Hechos 5 está relacionado con lo que va a decir después. Pero las han visto y me han odiado y a mi Padre. Así se cumple lo que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Pero antes de eso... es que aquí menciona, han visto esas obras, esos milagros asombrosos y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero nosotros podemos elegir dar testimonio. Me odiaron sin causa alguna. Eso hace referencia al Salmo 35, 19. Y también en el Salmo 69, 5. Pero así literal dice en el Salmo 35, 19. Por eso Jesús dice... Se puede leer en su ley, porque la ley de los judíos también, en la ley de los judíos también están incluidos los salmos. Y entonces, ámense los unos a los otros. Ustedes no son del mundo, porque yo los elegí de ahí. Por eso el mundo les odia, como me odió a mí. Y ahora dice, yo obré esto en sus vidas. Y por eso... tenían que haberme dado una respuesta de amor, sin embargo eligieron el odio. Y dice en el 26, cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, y esta era la promesa que ya habíamos visto hace unas catequesis anteriores, que el Padre iba a enviar, en nosotros ya se cumplió esa promesa. El día de nuestro bautismo se cumplió que este protector que Jesús envió llegó a nuestras vidas. Y dice, hacer que el Espíritu de verdad que procede del Padre dará testimonio de mí. Y ahí entra Hechos 5. En el versículo 32 dice, nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. De esos 12 apóstoles y de nosotros también hoy. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Entonces, nos quedamos con 3 cosas. Primero, nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Si vivimos, vivimos para Dios. Si morimos, morimos para Dios. Segundo, que es importante ver lo que Dios hizo en nuestras vidas.
Y que eso sea nuestro motor para amar. Y tercero, esta promesa de Jesús del Espíritu Santo ya vive en nosotros y nos lleva a dar testimonio de palabras y de obras, para que así como nosotros seguimos al Señor, seguimos a la verdad encarnada, también puedan seguirle, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos permanecer en el Señor para que cuando el Padre nos llame pueda reconocer a su Hijo en nosotros y nos diga bienvenido a casa, bienvenida a casa. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta. A través de las redes pueden escribir ahí y apenas yo pueda les voy a estar respondiendo. Y si aquí tienen alguna pregunta, bueno, adelante. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias porque nos hablas, porque nos amas, porque tu Espíritu vive en nosotros. Quiero darte gracias porque hoy, Señor, pudimos encontrarnos contigo y saber que tú nos elegiste. Saber que tú nos elegiste por amor y para que amemos. Te pido que todas estas palabras puedan grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón y nos empujen a amar cada día. Te pido que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Y nos unimos a tu oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias, porque tú nos mostraste cómo no ser del mundo. Y tu Hijo mandó ángeles a buscarte. Te pido, Madre, que nosotros también podamos amarte a ti como el Señor te ama, y que puedas guiarnos siempre a tu Hijo que es la vida eterna, la alegría perfecta. Y te pedimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel, que fue el encargado por Dios de desterrar a Satanás. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo contento de poder recibir esta enseñanza de Dios y poder compartirla. Así que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, difúndanla. Y si ya la están viendo de YouTube, no olviden de darle me gusta y también de suscribirse al canal. Para que YouTube pueda mostrar el contenido a más personas. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Buenas noches.